Radio Pasión en esta hermosa campaña que titulamos Rutas de Luz. Y no podía faltar nuestra gran compañera, aquí también está entrevistando Daniela González, a un querido amigo y respetable hombre que yo lo llamo, y siempre que lo veo es un militante de las Fuerzas Armadas del Cielo para poder colaborar desde este tema, desde esta ruta de luz que se llama Grupos de Ayuda Mutua y Autoayuda. Y entonces, José Cruz, te doy la bienvenida. Gracias por regalarnos este tiempo. Y pues ahora sí que vamos a abordar de lleno, porque es poquitito el tiempo que tenemos. Sí. ¿Qué es esto? Diría Dani desde Chile. ¿Qué es eso de grupos de ayuda mutua? Porque creo que allá no suena mucho. Sí. No, sí hay grupos, pero no es como tan conocido el tema quizá, es un poco a lo mejor más tabú, en realidad no lo sé, pero era lo que le estaba diciendo, que un grupo de autoayuda, ¿cuándo yo puedo acudir a un grupo de autoayuda? Cuando necesito, obviamente cuando necesito ayuda, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de ayuda? ¿Es cuando estoy con problemas de alcoholismo, drogadicción, cuando tengo dudas? ¿Cuál es el objetivo en el fondo de un grupo de autoayuda? Ok. Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Es un gusto conocerla a usted, con ella hemos compartido en algunos momentos. Y mi nombre es José. Yo trabajo mucho con las personas que son adictas, ¿sí? Trabajamos con los principios de Alcohólicos Anónimos, con 12 pasos de recuperación y 12 tradiciones. Entonces, para explicarte un poco qué es lo que necesita una persona o cómo se necesita una persona para que ingrese a una terapia de este tipo, es que nosotros le llamamos que haya tocado un fondo de sufrimiento, o sea, que haya llegado al límite de su capacidad de no retorno, donde ya no pueden retornar por sí mismos. Decimos nosotros aquí, la ayuda humana se acabó. ¿Qué otra alternativa te queda? Muchos de nosotros, los que hemos llegado a tocar ese fondo como alcohólicos, como drogadictos, que es en su base eso, decimos, esa no es la enfermedad en sí, esa es la punta del iceberg. El alcoholismo, la drogadicción. El problema viene de males más profundos, de situaciones más complicadas. El abandono, el resentimiento, la violencia intrafamiliar, la pobreza, la marginación, muchísimas cosas que intervienen para que todo esto termine en esa situación, sobre todo el abandono, en todos los aspectos. Entonces las personas que llegan a tocar un fondo de sufrimiento por dolor, por abandono, hemos recogido gente de calle, en situación de calle, gente que vive en coladeras o que anda rondando por ahí en algunos lugares, y que en los cuales cuando platicaba con ellos les decía, no tienes tú todavía la esperanza de salir adelante, y gente que desde que la ves te das cuenta que ya se conformó con esa situación, que ya tiraron la toalla, que ya se acabó para ellos la vida, están esperando simplemente el día en que se termine todo su calvario, ¿no? Entonces, yo les digo, yo como exadicto, como una persona en recuperación, el hablar con ellos, el hablar con todas estas personas, me identifico y les platico y les cuento. Yo viví también esta situación, de esta manera, creyendo que ya no había nada, todavía había un poco de esperanza para que pudiera salir adelante de todos los problemas en los que yo me encontraba. Y empezamos a hacer decíamos hace un rato, esa simbiosis, esa empatía, ese puente de comprensión entre la persona con la que estoy platicando y yo. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante. Yo escuchaba atentamente muchos de los programas anteriores, estuve interesado en muchos de ellos. Yo decía, es que están excelentes, pero primero conozcamos la enfermedad. Conocer la enfermedad emocional. La enfermedad emocional es la que va a tener una base. El miedo, el orgullo van a ser un acto de presencia ahí muy en todo el tiempo en nuestras mentes, ¿sí? El orgullo posiblemente nos diga, es uno más de tus historias, pues otro más de tus programas. El miedo me va a decir, no te atrevas a ir a esos lugares porque te va a doler. Si te metes en tu interno, te va a doler tu pasado.
Y Sí. ese conflicto que tiene el alcohólico o el que tiene la persona con conflictos emocionales graves, tiene ese miedo, porque ha sido pateado muchas veces, porque ha sido ignorado, porque lo han traicionado muchísimas veces. Cuando hablamos de esta parte de las heridas del alma, cuando dicen, vamos a hablar de la traición, vamos a hablar de la herida del abandono, vamos a hablar de estas heridas, yo digo, sí, sí podemos hablar que las causaron, pero muy pocas veces conectamos nuestro corazón con la persona, tomamos su mano, sentir su dolor y decir, a mí me violaron, a mí me raptaron, a mí me golpearon, a mí mis padres me desecharon, ¿no? Cuando tú sientes, conectas con esas manos el dolor de esas personas, haces esa simbiosis. Nosotros le llamamos aquí el lenguaje del corazón. Tocamos esa fibra, toca esa fibra mía, la que me recuerda qué es lo que se siente, porque comprendo perfectamente qué es lo que se siente en estar en ese momento. Y viene un desahogo, un desahogo. Es importantísimo porque personas que ya han llegado a esos estados, hablemos también de las personas que tienen intentos de suicidio, porque eso va a ser importante, que ya han llegado a esos estados, es porque ya nadie los toma en cuenta. Ya no hay una verdad, ¿no? Muchas veces las mismas madres que han llegado dicen, ¿sabes cuántas veces lo he visto llorar diciéndome que no lo va a volver a hacer? O sea, se cansan y te lo dice la madre o te lo dice la esposa, te lo dicen los hijos que nada más se quedan viendo como diciendo, papá no puede, que quieren verlo, porque en sus ratos de lucidez quizás es una perfecta persona, pero cuando se apodera de él la ansiedad es totalmente otro. Manejamos dentro del mismo grupo el ejemplo del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el hombre y el monstruo, ¿no? ¿Cómo puede ser una persona tan amable? Porque hemos visto, no sé si les ha tocado convivir con personas que están bebiendo, que son sumamente agradables, que dices, qué buena persona es este señor, no más que no bebiera. Pero si no bebe, Claro. le quitas la gracia. Y dices, ¿cómo puede ser posible que una persona que tiene tantos talentos ocultos, talentos guardados, talentos que realmente pudieron haber sido? Yo conozco gente que canta maravilloso o que dibujó mucho tiempo, gente que fueron personas muy exitosas y que los atrapó el alcohol o que los atraparon las drogas y terminaron buscando la salida fácil. Yo les he dicho a muchas personas, el alcohólico y el drogadicto inconscientemente van buscando la muerte. Inconscientemente, Sí, ¿no? Dicen, sí, oh, claro, claro, sí, claro, porque en el fondo es una manera de poder abstraerse de lo que están viviendo, sí, o sea, de poder olvidarse, ¿cierto? De no querer salir. estar en el presente, en su Ujú. realidad. Exacto, exacto. Entonces, cuando llegan a esos estados o llegamos a esos estados donde dices, ya tuve 3 intentos de suicidio, ya me corté las venas, ya me quise ahorcar, ya me quise poner una sobredosis. Gente con mucho dolor, mucho sufrimiento y dicen, ¿no? Ya no quiero vivir, yo ya no quiero vivir esto. Fíjense que es bien importante y a mí me gustaría recalcar mucho porque sí es cierto, muchas veces estos grupos son mal tomados, ¿no? O sea, mal vistos y se ha ensuciado mucho esa problemática porque por lo mismo que la gente, los adictos, pues somos mañosos, tenemos muchas mañas para mentir, somos excelentes mentirosos, somos personas que nos conmiseramos de una manera impresionante al grado de que te podría sacar unas monedas con 2 lágrimas y me puedo voltear y borrarlas. Nos volvemos a un grado insensible, nos volvemos tan insensibles al dolor y después nos volvemos insensibles al dolor ajeno. Ya no me importa lo que te esté haciendo. Entonces, por eso mucha gente dice que este hombre ya no quiere a sus hijos, que este hombre ya no quiere a su familia. No es que ya no la quiera, su sistema nervioso central está destruido. Claro. Está Y destruido. también Entonces, aquí incluyes tú hablas de drogadicción y a lo mejor alcoholismo, pero hay sí, muchos grupos de autoayuda, o sea, claro, esto de los 12 pasos y estos grupos que inicialmente empezaron así, puede haber grupos de autoayuda como el de Génesis de nuestra amada y suprema Vanessa, que Vanessa. no tiene nada que ver con
con los 12 pasos directamente o no se alimenta de AA, pero hay también de codependencia, hay de mujeres, esposas de adictos, hay de neuróticos anónimos, hay ya, creo que hasta, bueno, hay de tantos, tú que has compartido y que te llaman a compartir tantos temas, mujeres adictas al sexo, mujeres adictas a los hombres, ya, bueno, quién sabe, infinidad de nombres y grupos, ¿verdad? Es que pareciera broma, pero hay de todo. Bueno, básicamente está Al-Anon, que son el grupo para las esposas de los alcohólicos, para puras esposas de alcohólicos. Alatín, que es para los hijos de los alcohólicos. Y Alcohólicos Anónimos para el adicto está dividido en ramas. Está 24 horas de Alcohólicos Anónimos, que estás 24/7 guardado y en un tratamiento fuerte porque ya llegaste a un tema donde tienes que desintoxicarte por 3 meses y después otros 3 estando en terapia y así. Y después están los grupos de hora y media, donde se trabaja lo que es el desfogue, lo que es el estar del día a día trabajando con cada uno de los alcohólicos que no tienen tanto el problema tan clavado, pero que necesitan el desahogo constante. Y están los grupos de cuarto y quinto paso, que se especifican en el cuarto paso de Alcohólicos Anónimos, donde haces un inventario moral de tu propia persona. Y después el quinto, que es expulsarlo o trabajarlo, ¿no? Hablarlo, ya sería meternos un poquito más en eso, pero estos grupos trabajan de diferentes formas y cada uno se va acoplando a lo que necesitas. Entonces yo llego a un grupo de cuarto y quinto y conozco a los grupos de CODA, que son codependientes anónimos, al grupo que acabo de ir hace unos meses de unas mujeres en el centro aquí de la Ciudad de México, en el centro histórico, un grupo precioso, unas mujeres que tú dices, ¿qué problema pueden tener estas mujeres? Se ve que son súper felices, pero son personas sumamente aferradas a un hombre, adictas a un hombre, ¿no? Y cuando las escuchas hablar y dices, y no puedo dejarlo, no puedo estar sin él, no puedo vivir sin él, pero es que ya te hizo y te están compartiendo con un ojo morado y te están compartiendo con todo eso y dices, todo está en una toma de decisión, pero te das cuenta del grado de enfermedad. Por eso decía yo, tenemos que conocer la enfermedad. Dices, ¿qué es lo que te hace no poder tomar esa simple decisión de hacerte a un lado? No pueden, sencillamente no pueden. Sí, dime. ¿Qué es lo que es un inventario moral? Uh-huh. Nunca había escuchado eso. Es algo ¿Qué es lo que es un inventario moral? ¿Cómo haces un inventario moral? Interesante y aparte le tocaste en el clavo de su mero mole aquí al militar Sí. ¿O no, José? Sí. Es tu mero mole. Qué bueno que lo preguntó Dani y que no lo pregunté yo. Sí, mira, el inventario moral, tú dirás, no te creo, tú dirás, no se puede, pero un inventario a profundidad te puedo llevar hasta los 5 o 6 años de tu vida y empezar a trabajar con ellos recordando todos los hechos que hayas vivido, tanto buenos como malos, que te hayan marcado en tu vida, ¿no? Y cuando tú haces ese inventario en todos los aspectos, tanto trabajamos todos los instintos, ¿no? Tanto la parte emocional como la parte sexual, como la parte del dinero, la parte social, y trabajamos lo que le llaman mucho los 7 pecados capitales, ¿no? Entonces, al trabajar con cada uno de ellos, tú te vas dando cuenta que en todas esas áreas, todos esos espacios, hubo errores. ¿Sí? Esos errores, hay personas que llegan con violación desde los 4, 5 años, 6, 7 años, mujeres que han sido violadas jovencitas, muy niñas, o abuso sexual o abuso de violencia, y todo eso les ha traumado y les ha desviado de sus vidas. Hay gente que lo tiene sumamente bloqueado. Dicen, de los 6 a los 7 o de los 9, no lo recuerdo, no recuerdo. Y hacemos trabajos de introspección en un lugar apartado, nos vamos fuera de otro lugar porque la gente se desahoga. Y cuando encuentra ese punto de quiebre en su vida, sabe que ahí fue el momento en que desvió.
el momento en que se perdió, ¿no? Entonces, yo comentaba, estaba viendo un promo que hicieron donde decían, nos van a contar cómo saliste de eso, José. Fue impresionante porque yo, al hacer ese inventario, yo llego a un grupo de cuarto y quinto paso, después conozco a todos los demás. Cuando yo vivo ese inventario, para mí no fue algo lógico, no te lo podría explicar. Simplemente hubo algo que dentro de mí cambió en el momento que pude abrir mi interior, que Vomitar. pude decirlo ¿Está bien? todo. Sí, aquí le llamamos el vómito del alma, ¿no? Cuando uno empieza a vomitar exactamente todo el dolor que tienes y dices, es que papá era así, es que mamá era así, es que me dolía su dolor. Te vuelves codependiente y descubres dónde te vuelves porque dices, yo sufría con el dolor de mi madre. Cuánto dolor tenía ella y yo tuve que partirme en dos y tuve que trabajar y tuve que hacer esto y tuve que hacer el otro porque no podía, no soportaba verla llorar. ¿Y cuántos no crecimos? Algunos nos funcionó, otros no pudieron, ¿no? Vemos, pues tenemos el caso de Vane, que es una persona que nos crecimos al castigo. Hay gente que se crece al castigo, ¿no? Y dices, yo lo canalicé de una manera que me catapultara a ser mejor, pero hay gente que se contagia de ese dolor y se hunde junto con el barco. O sea, tanto mamá como hijo terminan hundidos. Ya, y cuando tú haces, se hace el inventario moral, por lo que estoy entendiendo, ¿cierto? Es como una toma de conciencia. De Sí, efectivamente, sí. ¿cierto? Una toma de conciencia, hace el decante y es un momento así, búdico, así, ¡puf! Entiendes todo. Porque Ujú, obviamente tomas conciencia de lo que ha pasado. Cuando yo encuentro estos grupos entonces de autoayuda en donde yo me encuentro apoyada, ¿cierto? ujú. Contenida, ¿cierto? O contenido, ¿cómo mantengo la distancia o cómo lo hace las personas que dirigen para que esto no se genere en dependencia? Porque yo me arrimo, ¿cierto? Donde yo encuentro ayuda, yo me arrimo a lo calentito, porque yo sé que ahí voy a estar contenido siempre, en donde si yo voy a flaquear, me van a ayudar. ¿Cómo se evita el pasar de una adicción, ¿cierto? A la otra. A otra. Ujú. Buena pregunta. Qué buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Es que nadie las hace. Esas preguntas son importantes porque muchos piensan que uno dice, dejaste las drogas, pero ahora ya no quieres salir de ahí. Ajá. Sí, y las Entonces, o sea, señoras quejándose de, ¿y sí, su grupo? ¿Y su me- grupo? Y abandona a su familia, pero va a su sí, grupo. ¿Y qué ajá. tal el grupo? Todo es el grupo. Usamos el ¿Y método qué de la sucede? sustitución. Ujú. Y lo que Ujú. único que te puede, y tienes que ser muy drástico en ese aspecto como líder de grupo, es trabajar en Ya. primera persona, solo en primera persona. Durante tu terapia, tienes que nada más hablar de ti. Y de esa manera, tu recuperación se vuelve personal, ¿no? Yo les he dicho a mucha gente, perdón, pero no podemos venir a ser amigos. O sea, tienes que tomar tu vida en serio, ¿no? No es el grupo eclesiástico, no es el grupo de tu cuadra, no es el grupo de tu fútbol, no es el grupo de amigos con el que cotorreas o que sales o que vas a algún lado. Es un grupo de ayuda mutua. Tú cuéntame, yo te Ni el cuento. club Sí, social. y se vuelve un club social. Entonces, para evitar todo eso, uno tiene que manejar de esa manera, hablar en primera persona. No permitimos y vamos midiendo a la gente y somos hábiles, ¿no? Es decir, es que cuando a mí me hicieron o nos hicieron, o quién no ha pasado por todo esto, sí, espérame, háblame de ti, háblame de ti. Y es muy difícil cuando estamos acostumbrados a delegar nuestras responsabilidades, a delegar nuestro dolor. Es muy difícil cuando la gente se ha acostumbrado tanto a la justificación o se maneja del lado de la justificación. Sí le pegué, pero porque primero me pegó. Sí, Sí, claro. Yo me sí, sí, defendí. sí, yo me defendí. Y eso lo aprendemos desde niños, ¿no? Lo aprendemos desde niños. Entonces, son escuelas que cuando nosotros estamos trabajando con ellos, les decimos, tienes que empezar a desaprender, porque todo lo que has tenido y lo que has mantenido durante todos estos años solo te ha causado problemas. Te creaste una falsa idea. Y eso es algo que es muy importante que la gente lo entienda. El tener una personalidad propia, el ser alguien, te va a ayudar demasiado a encontrar más rápido la respuesta a tu vida. Porque nosotros
somos muy hábiles para empezar a colgarnos de imágenes de otras personas, de personalidades ajenas. Yo quiero ser como este, como aquel, Sí, y todo, y nunca eres tú. Y al sí, hablar en claro, primera persona, te orillamos a eso. sí, porque resulta que al otro lo validan, entonces como yo ando buscando validación, creo que al Exacto. imitar, ¿cierto? Al imitar al otro, me van a validar de la misma manera y cuando eso Ujú. no sucede, también se me cae el piso, pues me sacan el piso de lo que yo pensaba o de lo que Así yo es, creía. así es, así es. Y los tipos de pertenencia, ¿no? Porque también la gente se droga, ni quería. Hay gente que dice, a mí ni me gusta el alcohol, pero es, Sí, pero es por la pertenencia. Y nunca se sí. dieron Oye, cuenta que el alcohol tomó un lugar en su cuerpo y se le hizo un vicio. El cuerpo ya se lo pide. José, dime una cosa. El tiempo es muy breve y se me va, pero Sí, se va. para poder aquí afianzar el grupo de ayuda mutua. Tú nos hiciste antes de entrar aquí al aire, la diferencia, por qué ese nombre, grupo de ayuda mutua y autoayuda. Por una parte, una pregunta. Y dos, ¿qué palabras definen a un grupo? ¿Sabes? O sea, tú lo tienes muy claro. Yo conozco también, he pertenecido a un grupo y de ahí mucho de mi despertar lo agradezco y se dice, ¿no? He nacido en un grupo Sí. como una expresión, no es porque nazca en ese grupo, por supuesto, pero fue parte de un despertar de conciencia, de qué palabras como derrotarse, aceptar y todas esas. Entonces son dos preguntas, José, antes de que nos desviemos. Ok, la primera, eh, te explicaba, para mi punto de vista, los grupos deben de ser de ayuda mutua, se deben de presentar como de ayuda mutua, porque es la forma en que nosotros compartimos mutuas experiencias. Nos dice nuestro enunciado, nosotros compartimos mutuas experiencias. Tú me cuentas, yo te cuento, y de ese cuento empezamos a abrir un puente de comprensión. Y es de la manera en que nosotros empezamos a trabajar. El autoayuda viene con el tiempo, que es mantenerse dentro de un grupo o dentro de un programa. Yo le he dicho mucho a la gente, no te fijes tanto en el grupo, fíjate en el programa, porque al final esta gente es transitoria. O sea, muchos van a aguantar, muchos van a navegar contigo, otros se van a bajar de ese camión, otros no los vamos a volver a ver, otros los vamos a encontrar nuevamente alcoholizados, drogados, otros los vamos a encontrar quizá muertos o quizá en la cárcel. No sabemos qué va a pasar, pero nosotros cuando tú ya viene tu autoayuda es porque ya tienes un gran avance dentro de estos grupos o ciertos años que llevas ya manejando el programa y ya sabes en automático lo que tienes que hacer como una obligación, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, yo en este caso, el trabajar con las personas que me van presentando o con las personas que me llaman, dice, ¿me puedes escuchar? Claro que sí. ¿Dónde te veo? ¿Podemos hablar? Sí. Y nos podemos aventar horas, 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 horas. Y gente que te dice, me hacía falta hablar con alguien, ¿no? Alguien que me entendiera lo que estoy sintiendo, porque estoy viendo esto, porque tengo lagunas mentales, porque realmente no me acuerdo, ¿no? Y entonces cuando tú le cuentas algunas historias, le digo, yo llegué a pasar esto, y empezamos con ese tipo de terapia, nos damos cuenta de esa diferencia, que primero necesitamos una autoayuda y después empezar a caminar solos como bebés. Primero necesitas tu ¿cómo se llama esta? Tu andadera, Andadera. y después te tienes que empezar a caer solo y a levantar solo. Y entonces sí es autoayuda, con lo aprendido y con el deseo ya inyectado de una vida plena y de una vida para adelante, con todo y sus bemoles, con todo y lo que venga, ¿no? O sea, decir, tampoco te la voy a pintar de color de rosa, o sea, los problemas van a seguir estando. La condición social también es importante, o sea, vas a regresar al mismo lugar donde estaba, donde hay muchos adictos, donde hay mucho robo. Dice nuestra literatura, es más fácil que ellos te vuelvan a hacer que tú vuelvas a beber a que tú los traigas con nosotros, ¿no? Entonces dice, cambio de ambientes, cambio de lugares, cambio de actitudes, así muchas cosas. Y tú decías ahorita, para contestar tu siguiente pregunta, ¿qué podría poner? Lo primero es una derrota, la aceptación es importantísima. Una gente, para que funcione un programa, cualquiera, inclusive los que he estado escuchando, debe de haber una pregunta mágica, perfecta, contundente. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres?
Porque si no quieres, decimos aquí, aunque te apadrine Freud. Si no, sí, o sea, no, si no quieres, no vas a cambiar. Pero si tú quieres, ya tenemos un buen tramo ganado. Porque entonces ahora nada más es colocar las piedras en su lugar, ir trabajando y empezar con disciplina, porque este trabajo es de disciplina. Quizá por eso me dices que soy así, pero es que es disciplina, y es que no te hagas y habla y levántate y no te conmiseres y no te desvíes del problema, mírame a los ojos, háblame de frente, levanta el cuello, levanta la mirada, levanta tu ser, ¿no? Yo tenía un programa en la Lavanet 4 y 5 Radio donde mi programa se llamaba Grado 45, y le puse así porque yo digo que mucha gente cuando quiere implorar algo, es curioso, cuando quiere implorar algo, lo primero que hace es levantar su mirada al cielo, como escupiendo oraciones a ver quién las pesca, ¿no? A ver quién puede ayudarla, Entonces, yo siento que ese ángulo es muy importante para cada persona, y también dignifica, porque hace que levantes tu mirada, que te pongas erguido, que puedas empezar a mirar de frente al mundo con todo lo que haya pasado. Esa es tu vida, no tienes otra. Y la aceptación es importante. Es esa, y navega con todo esto. Un día no va a haber vergüenza. Un día lo vas a contar como hoy te los cuento a ustedes, con orgullo de decir, sí, hice todo esto, pero detrás de mí hay mucha gente que ha recuperado su vida nuevamente, ¿no? que ha estado trabajando con la primer núcleo, que son mis hijos y que es mi familia, con los que primero he estado trabajando. Partir con ejemplos, con orden silenciosa. O sea, dices, ¿este es tu ejemplo? Sí, quiero eso, ¿no? Entonces, yo creo que serían las palabras que pondría. José, y una consulta que delante yo te la hice porque es una duda. ¿Cómo yo o cómo podemos en realidad distinguir, ¿cierto?, un grupo de autoayuda de una secta? Una secta. Sí, hablábamos hace un momento de ello. Sí, es muy buena pregunta, porque ahí se juegan dos cosas. Yo creo que lo primero es la dependencia, que la colgamos, nos soltamos de un lazo para agarrarnos de otro. Siempre esa necesidad de estar con otras personas y de no aprender a vivir solos. De no vivir solos. Entonces, cuando uno tiene una gran necesidad de compañía, una gran necesidad de atención, una gran necesidad de cobijo, y no puede superarlo, es lógico que va a buscar una secta, ¿no? Alguien que resuelva sus problemas, alguien que resuelva sus cosas. ¿Cómo no darnos cuenta, o cómo darnos cuenta de la diferencia entre un grupo de autoayuda y una secta? Es cuando habíamos hablado de lo que es ¿cómo les dije esa palabra? Fanatismo. O sea, no permitiendo que la gente se vuelva fanática de sus cosas, ¿no? De esas cosas. Nosotros cuando estamos en el grupo, yo les he dicho, ¿para cuánto te gusta tu recuperación? ¿Cuánto? Como para cuánto tú calculas, porque llegan jovencitos que se han embriagado un par de veces, pero que están más metidos en drogas, ¿no? Es decir, amigo, tú nada más necesitas corregir tantito y seguir caminando, nada más, ¿no? Empieza a dejar todo, tienes un mundo abierto, un mundo de ventanas abiertas para tu vida y todo eso, y lo empiezas a centrar y camina. Hay gente que ya no, gente que ya es más adulta, que tiene muy arraigado el problema, y eso hay que tenerla. Pero yo les digo, de todas maneras, ¿cuánto te gusta que tú tengas que estar en un grupo para tu recuperación? ¿Cuánto tiempo? Y entonces la gente se empieza a concientizar en eso y decir, ¿cómo te ves tú en un año? Y eso yo creo que el guiarlos en ese caminar, los vamos corriendo de a poquito, digámoslo así. Los vamos corriendo despacio para no crear ese asentamiento, para no crear esa forma sectaria. Porque entonces, para que haya una secta, también debe de haber un líder, una manipulación, un narcisista, un controlador, ¿no? Aguas porque eso, así como hay muchos grupos modelo, grupos impresionantemente buenos, también hay grupos impresionantemente malos, completamente malos. Y es muy importante esta pregunta, porque uno como madre o como padre
A veces cuando llevas a tu hijo, a tu hija con los problemas y llegas con el dolor, hay gente que lucra con ese dolor. Sí. Y que te dice, nosotros se lo vamos a curar, tráiganos esto, tráiganos el otro, y se va a pagar tanto, y esto. Y dices, no. Tú decías algo en un promo, y muy cierto, donde decías, es de los pocos lugares que son gratuitos. Y sí, en realidad, el costo en la terapia de Alcohólicos Anónimos no lleva ningún fondo monetario. De hecho, nosotros Claro. tenemos una tradición que dice que nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, negándonos a recibir contribuciones de fuera. O sea, por eso es que tú ves en algunas veces a gente que está pidiendo o vendiendo cositas, porque esa es la forma en que se mantienen. Pero hoy día, el gobierno mismo te ayuda. Derechos Humanos te ayuda, ¿no? Por ejemplo, están las pastelerías, del Globo, que te dan el pan. Ahí está la central de abastos, que te da la verdura. Cuando tú ya estás registrado, tú vas con tu registro y te llenan tus cosas para que lleves a los lugares a comer. La gente aquí mismo, los mismos grupos, hacemos colectas de ropa o de comida para ir a repartir, por ejemplo, en hospitales o en la calle, a la gente que encuentras en las calles. Sobre todo en los hospitales, porque hay mucha gente que se desvela y que tiene esos heridos que no han comido y que otros vienen de fuera o que están así, sobre todo aquí en zona de hospitales. Y haces esas labores sociales, ¿por qué? Porque tienes que volver a meterte al redil, a convivir nuevamente con la sociedad. La gente está muy resentida con la sociedad. La mayoría de alcohólicos adictos están resentidas con la sociedad. Entonces tienes que meterles ese tipo de trabajo para que vuelvan a hacer una empatía. Es decir, no todo era malo, pero tú a todos los castigas por igual. Entonces se va limpiando, se va sanando todas estas cosas. Y entonces sí, yo pienso que todas estas cosas que ustedes nos están regalando, porque las veo muy atractivas, algunas de ellas, y digo, esto sería maravilloso, a mí me gustaría, estaba oyendo lo de biodanza, y dije, está padre, ¿quiénes pueden, quiénes pueden hacerlo? Y yo me estaba riendo, dije, no, yo ni bailo. Entonces, pero cuando lo dije me cayó el 20, digo, no porque lo haga, pero dices, ¿por qué no? O sea, ya son de las pocas cosas que faltan por trabajar, ¿no? Y dices, sí, ahora sí me voy a soltar el pelo y voy a hacer. ¿Por qué? Porque también me hizo falta muchas de esas cosas. También manejarme con tanta seriedad a veces me aburre a mí mismo, ¿no? O sea, digo, ya, se acabó el padrino, se acabó el terapeuta y tengo que vivir, tengo una vida. Tengo una vida y tengo que comportarme con los hijos como hijo, como papá, y con las mujeres como debo de comportarme y trabajar con los demás, me vuelvo más empático. O sea, yo he ido elaborando un estilo de vida que siempre soñé. Porque que ven, así como lo ves, así era exactamente mi actitud. Totalmente dura, Estás fría. construido, José. Sí, Tú te reconstruiste sí, y tuviste que demoler todo. ciertas partes, pero parte del inventario que a lo mejor Dani te preguntaba y que Ajá, conocemos porque hemos transitado por estos caminos, pues sí, en el inventario encuentras toda la porquería, pero dentro de la porquería también los tesoros. Y eso es algo que hay que hacer énfasis. No todo ha sido cochinero, no todo el adicto, todo lo que vivió, pero no lo podemos ver. Bueno, inmersos en una adicción no lo ves, sin embargo, todo este acompañamiento. Y quiero hacer énfasis también, José, que me platiques y que platiques antes de que nos ajá, vayamos, ¿por qué? Y la biodanza lo tocó ahorita, como tú lo sí, acabas de decir, ¿por qué esta magia, ellos como parte de sus elementos, es estar en grupo? Y tú sabes por qué sucede. Hay una magia así es. que transita ahí como una energía que permite que todos, en el buen uso, como tú dijiste, con un líder capaz de separar, de liderar a su grupo con objetividad, con trabajo, con disciplina, como lo eres tú, como lo es nuestra querida Suprema Vanessa, que seguro está ahorita compartiendo, por cierto, en Puebla, y le mandamos un gran saludo. Y cuando lideran con aquella objetividad y con aquella tenacidad, hay algo que sucede. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay sanación en los grupos? Dices, ¿por qué? ¿Qué, ¿Qué qué, todos?
¿Por qué? Qué bonita pregunta, qué bonita pregunta. Sinceramente, qué bonita pregunta, porque dice en una parte que leí de esta misma literatura que tenemos, dice que el ser humano tiene que afianzarse de las dos fuerzas más grandes que existen en la humanidad, el instinto gregario y un poder superior. Ajá. Wow. Tienes que afianzarte de esas dos grandes fuerzas, ¿sí? O sea, acercarte a la humanidad, hacerte al mismo mundo, ¿no? Crear humanidad, crear conciencia. Y cuando nosotros hacemos ese tipo de trabajos en grupo, surge una magia que dice, no podemos explicarla, ni siquiera la misma literatura que tenemos la puede explicar a profundidad, pero te voy a decir textual lo que dice. Dice, cuando la humildad y la serenidad se juntan, grandes cosas están a punto de ocurrir. Es cuando por primera vez el ser humano, siendo ateo o agnóstico o beligerante, por primera vez va a sentir la presencia de Dios. Entonces, Wow. cuando tú tienes ese golpe fuerte que te dice, no estás solo, que te estoy hablando del Dios que tú tengas, pero del que yo te hablo es del que está aquí adentro, del que te grita, de ti mismo, ¿no? Yo lo entiendo así, porque dice, bueno, no me quiero meter en la parte religiosa ni nada de eso, pero, pero es claro lo que dicen, Dios está dentro de ti. Ah, pues entonces necesito, precisamente allá, lo necesito allá adentro, porque allá adentro hay un caos. Justamente es donde está la guerra interna. El ser humano se vuelve el mismo campo de batalla de sus propios instintos. Hay una lucha constante y necesito que alguien venga a poner paz. Necesito refuerzos. Mi refuerzo puede ser tú, puede ser Daniela, puede ser tú, puede ser un grupo de personas, mis amigos, que va a ser mi instinto gregario, mi comunidad, mi gente, que me tomen de la mano y me digan, no estás solo. Eso me va a dar fuerza. Y mi interno, que me reclama, que necesito salir ya de ese lugar. Estoy, que no soy culpable, ¿sí? Que no soy culpable. Y eso es algo importante, el quitarte la losa tan grande de que por tu culpa me tuve que casar con tu padre. Que es mi caso, ¿no? O sea, por ti veniste. Y es horrible saber que eres un hijo quizá no deseado por alguna de las dos partes, o por las dos partes. Es horrible, y lo voy a decir así, saber que al tiempo te descubres ser producto de una borrachera, de una mala noche, que es horrible, que el rechazo viene desde el vientre y que dices, si a mí me golpearon desde niño, ¿qué pecado pude haber cometido? ¿Qué hice mal? Y vienes, yo les digo a las personas, hay niños que nacen con estrella y otros que nacemos estrellados. Y Claro, creo que es por ahí la situación. O sea, hemos nacido estrellados sí. porque dices, yo no encuentro una falta grave en mi vida para que me hayan tratado de esa forma. Yo no me lo merecía. Y cuando te gritas eso en tu interno, cuando te gritas eso en tu interno, ya de adulto, por supuesto que vas a abrazar a tu niño, que desde niño te viene reclamando, yo no fui, yo no lo hice, yo no lo rompí. Y que tú te has esforzado por decir, es que sí, porque te lo dijeron personas en las que creíste, tu papá y tu mamá, tus figuras. Y ellos te lo dijeron, y entonces te la creíste, la compraste, y entonces te cargaron, te pusieron una culpa enorme, y para toda tu vida. Y cuando tú descubres en estos inventarios, con ese instinto gregario, con Dios, a como tú lo concibas, y la gente que te está apoyando, y te gritas a ti mismo que no fuiste el culpable, que tú no fuiste, la magia empieza a aparecer. Te Empecemos reconoces. a conocer Por eso la calidad de fe, ¿no? Y Exacto, curiosamente conoces la calidad de fe en donde menos esperabas. Y me exacto. encanta a mí Como en un, eh, como en un ¿mandé? pesebre, como en un pesebre. Ajá, así es, así es. Iba a ser una referencia de Cristo justamente, que decía, donde menos esperas, Ujú, donde menos imaginas, ujú. ahí está la grandiosidad. Y Tengo tú lo una hija, acabas de decir en el pesebre tengo, perfectamente. bueno, tengo una hija muy pequeñita, hermosa, se llama Nazaret, le puse Nazaret.
Y muchos me preguntan, ¿por qué le pusiste Nazaret? Justo por esto que Mm. acabamos de decir, porque es el lugar donde menos te esperas, nace la esperanza. Ahí nació esa esperanza. Justo por eso le puse. Entonces, soy la parte oscura de la vida, de mi vida, de mi propia vida, pero ella viene a dar esa luz y esa creencia, esa vida que me conecta, y por eso decidí ponerle ese nombre, ¿no? En el promo que me pidieron que hiciera para promocionar el cortito, la pregunta de poder que decían, por eso la hice, porque entonces tengo que reclamar cuándo voy a recuperar lo que por derecho natural me corresponde. Tengo que recuperar mi naturaleza divina. Sí, tengo que ponerme bien aquí. Hay muchas cosas que están desatornilladas, hay muchas tuercas flojas. También descuide mi cuerpo, lo saturé de drogas, de alcohol, de problemas, de malpasos, de malpasadas, de alimento, de todo. No me atendí, pero también el espíritu se tiene que alimentar. Entonces, cuando tú cumples con esas fases, cuando cumples con esas tres fuentes importantes, tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, estás del otro lado. Estás ya navegando en terrenos que son así, mágicos, mágicos, porque la fuerza nace de ti. Y bueno, lo complementan muchos sistemas que los escucho y digo, sí es cierto. O sea, dices, potencializa tu ser, potencializa tu forma. Sí, pero esta gente tiene las llantas ponchadas, no puede. Primero hay que ponerlo de pie, primero hay que levantarlo y después lo potencializamos. Que cada quien encontrará su manera, somos Claro, individuos con una historia, con una complejidad, con una estructura mental, psicológica, emocional, y a lo mejor lo que a ti te funcionó primero el grupo de autoayuda, luego la terapia, o luego terminaste en la biodanza, equilibradísimo. mi próximo paso. Ajá. Puede ser que a alguien le resulte al revés y digo, nada está Claro, bien y nada está claro. mal, solamente es este deseo que tú hablaste y con eso comenzamos este programa de querer hacer las cosas, ¿no? Hace yo rato que me eché un taco entre programa y programa, me decía una amiga, ¿no te vas a tomar un café? Y le decía, elijo no tomar café porque el medicamento que estoy o lo que ahorita estoy tomando se inhibe el efecto. Y me dice, yo no podría dejar de tomar café. Y le volteó a decir lo que le diría José Cruz. O sea, si tu dolor es más grande que tu satisfacción y el placer por el café, seguro que dejas el café, sin duda. Y se me queda viendo y me dice, no, pues sí. Sí, ahora entiendo. Le dije, no, mi dolor era más grande que mi adicción y mi amor al Sí, café o como lo quieras sí. llamar. Y dije, no hay vuelta atrás, adiós, no hay negociación. Entonces tú decías que... Ese es el fondeo. Justamente ese es el fondeo. ¿No? Hasta que nos hace desgraciados es cuando tenemos que hacer un cambio profundo. Dani, algo que quieras agregar, algo que quieras preguntar, ya nos vamos. No, nada, salí de mis dudas. 1.000.000 de gracias, A agradecida. ti, gracias a ti, gracias a ti. José, algo con lo que quieras cerrar, Sí, agregar, algo que te haya faltado, todavía tienes unos minutitos aquí para ti. a mí me gustaría mucho la gente que busca, ¿no? A mí me decían que viera mis redes, que no tengo. O sea, tengo por ahí alguna, no soy mucho de estar en las redes ni en los teléfonos. A mí me gusta más trabajar, estar en eso porque me gusta trabajar con poca gente, a veces con uno o con dos, porque esa es la atención que se merece. Cuando ya lo hacemos grupal y cuando ya trabajamos como hemos trabajado todo esto, pues ya me conoces también. Y me encanta, me gusta, pero todo esto es importante que lo sepamos, que tenemos que darle prioridad a nuestra vida. Una prioridad que no le hemos dado desde hace mucho tiempo. O sea, en realidad vivirlo, ¿no? Hemos dado prioridad al trabajo, a muchas cosas, pero no a mi vida. Digo, vida de vivirla, de disfrutar, de estar, ¿no? Porque todo esto me lo perdí. Muchas noches las pasé de noche. Muchas cosas importantes en mi vida fueron totalmente nulas, no las recuerdo. Y qué triste que me haya perdido de cosas importantes en mi vida. Entonces, hoy día
mi mensaje es ese, y que si hay gente como la que está trabajando con ustedes, la que están en Radio Pasión, las que están en esta campaña, y que haya mucha información para que la gente tenga un mejor trabajo, eso es importante. Decía Edmund Burke, me parece, que lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Y eso es lo único. Entonces, si todos nosotros tenemos una parte de corazón todavía abierta, una parte de humanidad en nuestro ser, hay que aportarla, porque entonces el mal gana terreno, ¿no? Como lo llamen, gana terreno, y por eso las drogas, por eso las pandillas, por eso los cárteles, por eso todo lo que vemos, la trata de blancas, ¿no? Es un tema importantísimo. El suicidio es otro tema importantísimo que hay que tocar en su momento. Y yo les agradezco mucho que me hayan tomado en cuenta. Espero que haya sido muy, muy, muy buena esta. Yo me sentí muy cómodo, estuve platicando muy rico, y ojalá podamos después hacer algo. Ya nos veremos Gracias, pronto. José. Gracias, nos vamos a ver pronto, vamos a trabajar como equipo, Sí. y es siempre un honor trabajar con un militar como tú, de almas, que les da con todo. Cuidado con José, porque es experto en desenmascarar corazones, pero también siempre, desde que yo lo conocí, dijo, hay que saber lo delicado y lo valioso que es trabajar con la vulnerabilidad, porque Así es. es algo pues valiosísimo, extraordinario en las personas, y no todo el mundo tiene esa calidad humana para cuidar con tanto amor, con tanta paciencia, caricia, esa vulnerabilidad. No, algo así dijiste yo cuando te conocí. Amor con dolor, o dolor con amor. No, provocamos muchas gracias. Un poco de dolor con amor. Nos provocan mucho, pero bueno, nosotros pero aquí es con amor, es con mucho amor. Siempre es con mucho amor y con un objetivo, con un regalo espiritual. Nosotros sabemos y transitamos estos grupos sabiendo que el trabajo que se hace tiene regalos espirituales extraordinarios, como vivir en paz, como arrebatar lo que tú decías en tu pregunta, arrebatar las bendiciones y lo que te corresponde por derecho, ¿no? Así que, bueno, gracias, José. Muchas gracias a ustedes. A todos. Y pues compartan este programa. Sabemos que hay mucha gente muy equilibrada y muy sana, pero habemos también muchos que estamos de repente así. Y esta es una opción para muchos. En México y en todo el mundo existen los grupos de ayuda mutua y autoayuda. Y pues seamos generosos en compartir, como bien lo dijo él, una semillita no nos cuesta nada. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego.